Hola, soy Jamie Gavicas y bienvenidos a mi canal. Los temas que vamos a hablar el día de hoy son: ¿qué es el derecho? Definición de abogado, los mandamientos para un abogado, los consejos que le dio Don Quijote a Sancho Panza, la ética y la moral de un abogado, los deberes, derechos y prohibiciones de un abogado, qué sucede cuando un abogado se gradúa en el extranjero pero quiere ejercer la profesión aquí en el Ecuador. También daremos un mini resumen de los principios del Código Orgánico de la Función Judicial. Por último, explicaremos en breves palabras qué son los convenios y tratados internacionales. Antes de empezar, les quiero dar una pequeña introducción sobre qué son las ciencias del derecho. La ciencia del derecho es una de las más maravillosas, debido a que esta ciencia trata de solidarizarse con las personas y buscar su bienestar, así como hacer cumplir los derechos y obligaciones de cada persona. Voy a utilizar una de las frases de Platón, que dará un significado muy grande a una de las cualidades fundamentales que debe poseer un abogado al momento de ejercer su profesión. La frase es: quien no sirve para defender sus derechos, tampoco servirá para defender el de los demás. Es por tal motivo que el abogado debe tener múltiples cualidades, debido a que él es el que aboga, es el que intercede por las personas, por lo cual debe acatar ciertas normas, obligaciones, deberes y derechos. Sin más que decir, comencemos con las explicaciones. ¿Qué es el derecho? El derecho son un conjunto de principios y normas que sirven para regular la conducta humana. Cuando hablamos de la expresión tener derecho, nos estamos refiriendo a algo que le pertenece a alguien por justicia, por ejemplo, la igualdad de género o los derechos humanos. Carlos Santiago Nino nos dice que el derecho es como el aire, está en todas partes. Nosotros los ecuatorianos estamos regidos a una constitución. La constitución es un ordenamiento jurídico en la que se garantizan las funciones del Estado. En el primer párrafo del artículo 6 de la constitución ecuatoriana dice que todos los ecuatorianos y ecuatorianas son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la constitución. Pero, ¿quién es el individuo que ayuda a las personas a defenderse o asesorarse en los casos jurídicos? El abogado. Esta palabra proviene del latín y significa llamado. El abogado es un profesional que se encarga de defender procesos judiciales o administrativos, además que dirige, asesora y aconseja en temas legales. En la antigua Roma, los abogados no cobraban por sus honorarios. No fue hasta que el emperador Claudio permitió que los defensores cobraran por sus servicios. En cambio, en la antigua Grecia no existían en sí los abogados, lo que habían eran escritores, oradores, quienes redactaban las defensas y trataban de convencer a los jueces. Por tal motivo, hablaremos de los mandamientos que debe tener un abogado. El autor Eduardo Couture nos recomienda 10 postulados que son muy importantes al momento de ejercer la carrera de Derecho, los cuales son: estudia constantemente, piensa antes de actuar, trabaja, la abogacía es una ardua fatiga, puesto que está al servicio de la justicia. Lucha por la justicia y los derechos, sé leal con tus clientes, leal con tus adversarios y con los jueces, tolera la verdad ajena. Ten paciencia, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe en el derecho, en la justicia, en la paz. Olvida tan pronto tus victorias como tus derrotas. Ama tu profesión. Otro de los consejos que podemos utilizar son los consejos que Don Quijote le dio a Sancho Panza. Estos son: temor a Dios. El temor a un ser omnipotente como lo es Dios nos conducirá a la sabiduría. Autoconocimiento. La humildad del linaje. No importa de dónde vengamos, siempre debemos estar orgullosos de nuestras raíces. La sangre se hereda. Es mucho más importante la virtud que logramos por nosotros mismos. Descubrir la verdad y tener compasión. El peso de la misericordia. Justicia para una mujer. Se debe evitar corrupciones y distracciones. Castigar con obras y no con palabras. Muéstrate piadoso y clemente. La fama eterna. Con la realización de estos puntos se podrán obtener reconocimientos.
Otro consejo que podemos tomar es el de Oscar León, quien nos recomienda a pensar que el abogado adverso es más preparado que nosotros, lo cual nos incitará a estudiar con mayor profundidad los casos. Además, el abogado debe poseer ética, puesto que la ética son obligaciones, responsabilidades y deberes. La ética nos ayuda a administrar el comportamiento laboral de los abogados. Los principios éticos de un abogado son ejercicio libre de la profesión, conservar el secreto profesional, ser leal e informar al cliente en todo momento. En el Código Orgánico de la Función Judicial podremos encontrar en los siguientes artículos los deberes, derechos, prohibiciones y sanciones que tienen los abogados. ¿Y qué sucede con los abogados que se gradúan en el extranjero pero quieren ejercer su profesión aquí en el Ecuador? El Código Orgánico de la Función Judicial dice que los extranjeros podrán ejercer la profesión siempre que cumplan con los requisitos previstos en los tratados y convenios internacionales suscritos por el Ecuador. Ya que estamos tratando al Código Orgánico, ¿por qué no hablamos de los principios que posee el Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene como objetivo buscar la verdad y la realización de la justicia? Existen 28 principios, en los cuales vamos a recalcar algunos de ellos, como son: principio de legalidad, jurisdicción y competencia. Los jueces pueden regir las normas, leyes en las jurisdicciones que se le hayan atribuidos. Principio de imparcialidad. Los jueces deben ser imparciales y respetar la igualdad ante la ley. Principio de gratuidad. La justicia es gratuita. Principio de responsabilidad. Si existe algún error judicial, el Estado se hará cargo. Principio de celeridad. Es de la eficacia y rapidez que deben tener las administraciones. Principio de probidad se refiere a conservar y recuperar la paz social garantizando la ética laica. Para finalizar, una breve explicación de qué son los convenios y tratados internacionales. Un tratado internacional es una norma jurídica de naturaleza internacional, vinculante y obligatoria para los estados que lo suscriben. Un acuerdo internacional es un documento por el cual un estado o una organización internacional asumen obligaciones y adquieren derechos ante otros en el ámbito del derecho internacional. Como conclusión, podremos decir que los profesionales del derecho son fundamentales en la vida de las personas, dado que ellos se encargan de velar por su bienestar. Como hemos visto en las explicaciones, desde la antigüedad existen los abogados, ayudando a que la justicia de un pueblo o de una nación sea respetada. Es por ese motivo de que ellos tienen que acatar ciertas normas y obligaciones, ya que cargan un peso muy importante como es el de cuidar el derecho de las personas. Es por eso que se exige al profesional que utilice los principios éticos y morales, puesto que estos les ayudan a tener una conducta correcta, a ser responsables, prudentes, entre otras cualidades. Además de que en las leyes ya está estipulado los deberes, obligaciones y prohibiciones que estos poseen. También aprendimos de que la justicia es muy importante y es emanada por el pueblo, pero es ejecutada por los órganos judiciales. Por consiguiente, hablamos de las disposiciones y principios fundamentales de la función judicial. Aquí aprendimos en nuestro mini resumen lo que era la gratuidad que existe en los procesos judiciales, la imparcialidad, la responsabilidad, la jurisdicción, la celeridad, entre otros principios. Para finalizar, también estudiamos que los tratados y convenios internacionales que tienen dos o más estados que están suscritos en el mismo, en el que se crean normas, derechos y obligaciones. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les sirva mucho. Hasta la próxima.